Tardes, les doy la bienvenida a un programa más, un miércoles más de Zona de Servicio. Me presento, soy Cristina Arana y un placer estar con ustedes, invitándoles a que me acompañen en este programa hasta la 1 de la tarde, en donde estaremos platicando sobre un tema que ha generado bastante polémica. Y bueno, antes de iniciar, de comentarles el tema que tenemos preparado para este día, quiero agradecer a Rocío González, que me está ayudando en la producción de este programa de Zona de Servicio, y a Mino, que está en los controles, quien nos puso esta canción de fondo, una canción de Pink Floyd, que habla un poco sobre la educación, que es el tema que tenemos preparado para este día. Y justamente lo que voy con la polémica es que la Secretaría de Educación Pública, bueno, muchas niñas y niños de primaria, preescolar y secundaria ya están de vacaciones. Hasta el 15 de julio, que es este día viernes, se terminan las 2 semanas de regularización que propuso tanto la Secretaría de Educación Jalisco, que viene desde la instancia federal de la Secretaría de Educación Pública. Y es que, bueno, ahorita los niños o las niñas ya no pueden ser reprobados. Hagan de cuenta que la calificación más baja es 6, lo cual es aprobatorio. No, ninguno puede repetir el curso. Y bueno, esto ha generado bastante opiniones muy divididas. Una, porque bueno, vemos que a raíz de la pandemia hubo un rezago en la educación, que muchos niños dejaron de ir a clases presenciales. Entonces, al hacerlo virtual, al no tener como una asesoría como en las escuelas, ¿no? Que están ahí los profesores. Entonces esto ha generado como una merma en la educación, en el aprendizaje que sí obtienen los menores. Y bueno, justamente por esto dijeron, bueno, vamos a cursos de regularización, ningún maestro, ninguna maestra puede reprobar a nadie. Y lo que está dividido es que muchos padres están a favor de que ya no se tengan que repetir los cursos, pero por el otro lado, que es la mayoría, no sé ustedes qué opinen, pero pueden escribirme al 33 18 80 76 41 para conocer su opinión. Muchos dicen, bueno, no estamos de acuerdo porque entonces mis hijos no están aprendiendo, yo prefiero que él o ella repita el curso para que tenga un mejor aprendizaje. Entonces, ¿ustedes qué es lo que opinan? Acá podemos hablar de que hay diferentes métodos de aprendizaje, que si ya estamos en esta situación, entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos, nuestras hijas tengan pues un alto grado de sabiduría, digamos? Y bueno, el experto en el tema es Rodrigo Limón, quien ya se encuentra conmigo en este programa. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, pues ya les hacía una introducción a las personas que nos están escuchando sobre este tema que tenemos planteado este día de los métodos de aprendizaje. A mí me gustaría platicarles, también compartirle a usted, Rodrigo. eh, yo tenía en la secundaria un maestro que tenía como un método que él no estaba muy de acuerdo en la memorización. Decía Sí. que si memorizamos no aprendemos realmente nada. Él era de historia. Entonces, hasta la fecha lo recuerdo, o sea, de lo bueno que era el método, porque nos ponía a exponer, pero es como un tipo mapa conceptual, pero de dibujos. Ok, Entonces, con un dibujo yo tenía que saber un concepto completo. Entonces ok. tenía solamente una cartulina, podía poner hasta 15, a lo mucho, dibujos, y ahí hablaba de la Revolución Francesa, Sí, en 15 dibujos. Y ese exacto. método me pareció excelente, o sea, hasta la fecha lo recuerdo, y sabemos que no todos aprendemos de la misma manera. El sistema educativo es muy rígido, muy cuadrado, digamos, pero no todos aprendemos de la misma manera. Y bueno, ahora con este de la Secretaría de Educación Pública que no nos deja reprobar, entonces ya vemos cómo algunos sí se van rezagando en cuanto a la información que van obteniendo. En su área, ¿cuáles son los métodos de aprendizaje que ahorita pueden implementar los padres, los tutores, cuando vaya a algún curso de verano? Bueno, de entrada, bueno, primero muchas gracias por invitarme. Sí, sin duda los niños tienen una forma de ser y por lo tanto de aprender muy distinta una de otra. Cualquier metodología que proponga una escuela va a dejar fuera a muchos niños. Entonces, los profesores a veces se especializan en ciertas metodologías, pero un buen maestro
tiene que estar cambiando constantemente. Utilizaría todos sus saberes para poder orientarse y acercarse a cada niño de diferente forma. La memorización funciona para algunos. María Caso le llama la educación bulímica, que tragas y el día del examen vomitas. Wagensberg dice que los exámenes son como que te ponen una pistola y te dicen o confiesas que has entendido todo o disparo. Los profesores en la educación tradicional, que yo soy un gran crítico de ella, los profesores tienen que explicar cosas que ellos muy probablemente no han visto nunca ni van a ver. Y los niños tampoco. Por eso a los niños no les hace sentido muchísimas de las cosas. La educación tradicional y muy presionada por los papás quieren que aprendan algo en un momento que al niño no solamente no le interesa, no le encuentra sentido y no está preparado para eso. Un ejemplo muy claro, el preescolar. La presión de los padres para que los niños vayan aprendiendo a leer y a escribir por ahí de tercero es un error que todos los que sabemos más o menos de educación sabemos que es una tontería eso, pero los papás presionan para eso. Yo digo, los papás en su infinita ignorancia y en su infinito amor quieren lo mejor para sus hijos, pero normalmente se equivocan. ¿Por qué? Porque están compitiendo. Entonces, todo el mundo quiere que su hijo sea mejor para que ellos se vean mejor. O sea, realmente no les preocupa tanto el niño, sino lo que les preocupa más es su imagen como padres de familia. Es por eso que están presionando constantemente, sin saber, a la escuela. Y la escuela, hoy día, la privada al menos, se ha vuelto un rehén de los padres de familia que son, honestamente, unos ignorantes. La mayoría no sabe nada. El tema de la Secretaría de Educación, como hemos platicado, de no reprobar a los niños, de ponerles un 6, me parece también un gravísimo error. Pero no tenían otra cosa que hacer. Entonces, los contenidos, yo les digo a los papás que se relajen con los contenidos. La escuela, en el aprendizaje de los contenidos, no es tan importante. O sea, el famoso 10, el sacar el 10, el cuadro de horror que le decimos muchos de nosotros, enorgullece a los papás y lo buscan tanto que son capaces de hacer trampa. Igual los niños. O sea, la educación por sí misma no tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con las notas y los premios que te pueden dar las notas. Los papás ya se están dando cuenta, muchos, que la educación no garantiza en un futuro el éxito de los niños en el plano laboral y claramente en el emocional, por supuesto que en menos, ¿verdad? Porque la educación tradicional no le interesa la parte emocional. Los papás deben de buscar la educación que yo recomiendo y que yo uso cuando doy mis talleres y cursos con los niños, son 3 fases muy claras, ¿no? La provocación, que es cuando tú le dices a un niño, le cuentas un cuento, le cuentas una historia, le muestras un experimento, le haces ver algún fenómeno de la naturaleza. Esa es la provocación, el niño se interesa. Si no se interesa, ya lo que sigue va a ser muy difícil. Vamos a pensar en el frijolito, aquel frijolito del algodón. El del algodón, que está equivocado porque no debería de ir en un algodón, pero bueno, vamos a suponer. Habría que ponerlo, lo tenías que poner y en cuanto el frijol iba germinando, surgían las preguntas de los niños. Y a partir de las preguntas, entonces ibas entrando en los temas. No les dabas todo cuando el niño no había visto eso, porque lo presionas para que ya vieron que tiene una hoja, ya vieron que... Y el niño, no, pues, sí, porque el niño está acostumbrado a contestar lo que nosotros queremos que nos conteste, ¿verdad? Entonces, en estas 3 fases de la adquisición de conocimiento, primero los provocas, les preguntas, les haces ver alguna cosa y luego viene la conversación. La conversación empieza con uno mismo y se llama reflexión. Es decir, yo empiezo a ver algo que me interesa, que me crea un conflicto. Un conflicto es cuando yo veo algo que se contrapone con lo que sé. Entonces, una de dos, o cambio la forma en que lo veo o cambio lo que sé. Esa conversación en la educación tradicional se da poco y la segunda parte de la conversación, la más importante, es la conversación entre los niños. Que ellos vayan externando y debatiendo lo que piensan. Y a partir de ahí se va a dar
el conocimiento, se va a dar la comprensión de lo que estoy queriendo hacer. Por lo tanto, esas 3 fases deberían de estar en todas las situaciones de aprendizaje, en todas las situaciones didácticas. Eso es lo que tienen que hacer los papás con sus hijos para ayudarlos. O sea, exponerles algo y, y que ellos te compartan lo que saben, lo que entienden. Y a partir de ahí todos van construyendo el conocimiento. Entre más niños de diferentes edades es mejor. Por ejemplo, ahorita qué pueden hacer los papás. O sea, primero a mí me parece importante identificar cuál es la forma en que aprenden su hija o su hijo. Exactamente. Por ejemplo, hay unos que aprendemos más a través del oído, otros son más visuales, otros... a mí también hay algo que me llama mucho la atención, porque hay personas, y también pasaba mucho en la escuela, que decían, pon atención, y el niño estaba Claro, haciendo circulitos, claro. rayitas, ¿no? Y esa era su forma. Entonces te obligaban a estar viendo hacia el frente. Yo, por ejemplo, sí soy de esas personas. O sea, si yo no estoy viendo lo que está pasando, no escucho bien. Entonces yo dije, no está mal mi compañero que está agachado o que se está inquieto, digamos, porque esa es su forma de Sí, aprendizaje. exacto. Entonces, primero yo creo que estaría muy bien que le pudiéramos decir a los que nos están escuchando cómo pueden identificar cómo es que aprende su hijo o su hija. Eso es para mí, digo, está sencillo de decirles cómo, muy difícil de hacer. Yo me la paso batallando con los papás y con los profesores a partir de la observación. Yo soy investigador, eso quiere decir que observo mucho el comportamiento de los niños. La forma natural de ser de un niño, puesto que es un estado de conciencia, es el juego. Eso es lo natural para el niño. Es ahí donde es él o ella en su esencia. Si los papás se quitaran esta camisa de papás o de mamás y observaran a sus hijos sin intervenir cuando están jugando, podrían darse cuenta qué rasgos de personalidad tiene el niño, qué umbrales de impaciencia, de intolerancia, de ansiedad, de angustia, de todo tiene, porque todo sale cuando están jugando, sobre todo cuando juegan con otros niños. Y vas a ver, si los papás ven a sus hijos jugar, si tienen 2 hijos y juegan con otros niños, van a ver los rasgos tan diferentes entre un hermano y otro. En la medida que entiendes, que conoces, entonces puedes transformar. Si no conoces, no puedes transformar, porque si no, le estás pidiendo al niño algo que, que le cuesta mucho trabajo. Eso hace la educación tradicional. Se enfoca en lo que no sabes hacer y te machaca hasta que lo odias. Y lo pasas como sea, desde desvelarte 3 días hasta cuando ya eres más grande una botella o alguna cosa, A alguna, la universidad. a la universidad, ¿no? O sea, cuántas botellas se han circulado por ahí. Entonces, porque lo estás obligando a algo que no entiende, pero que él espera que tiene que hacer. Y el nivel de frustración que el niño adquiere cuando tiene que aprender algo que no entiende, porque no tiene la habilidad. O sea, no le interesa, o sea, él no es nato en él. El debate es nato en unos, la observación es en otros, las matemáticas, español, todo esto, lo que en algún momento le dijo Howard Gardner, las inteligencias múltiples, que ya quedó claro que no son tan definidas, pero lo que sí es que tenemos diferentes formas de ser. Y los papás pueden conocer a los hijos cuando los observan jugar, cuando los escuchan. Pero si te la pasas dando instrucciones o interfiriendo en el juego porque algo está pasando que a ti no te gusta, entonces vas a hacer que tu hijo no sea él y no vas a saber cómo acercarte. Yo alguna vez platicaba justamente en este programa de zona de servicio, voy a buscar por ahí el audio en específico para después ponerlo, pero era un profesor que daba un curso a nivel internacional para otros profesores en esta cuestión de la adaptación del aprendizaje a la época moderna, algo Ujú. así se llamaba este curso. Entonces él me explicaba que él fue profesor, él es brasileño. Entonces, si a mí me ha tocado dar clases en Chile, me ha tocado dar clases en Londres, o sea, en diferentes países, en donde él podía ver que, dice, no hay solo un método, hay diferentes formas de Claro. aprendizaje que cada país, que cada escuela va, pues, estipulando, ¿no? Y entonces, se compara, ¿no? Y él me comentaba de un error que es muy común. Dice, entonces cuando
los niños saben lo que tú les enseñas. O sea, ellos vienen aquí y no tienen conocimiento de nada. Lo que aprenden es lo que los adultos enseñamos. Entonces señaló algo que me gustó mucho, que era algo así como que tú le dices a tu hijo palabras que pueden sonar muy graves para ellos, como eres un burro. Sí. Y dice, eso, dice, va marcando una línea en cuanto a lo que sigue del niño, ¿no? Dice, obviamente no lo vas a premiar si algo no sabe, porque a fin de cuentas es tarea. Dice, no lo puedes premiar por no saber algo, pero tampoco puedes decir que tu hijo no sabe nada porque Sí, no sabe las tablas, digamos. claro. Y entonces el que tiene que encontrar la forma de que él aprenda eres tú como adulto, tú como profesor. Entonces, en esta cuestión, me gustaría que habláramos más de las, como un tip, ¿no? Como del lado positivo que pueden hacer los padres para entender cómo esta problemática va. Mi hijo ya no lo pueden reprobar, yo estoy consciente que no sabe de algunos temas, a lo mejor no sabe de ciencias naturales, a lo mejor no sabe de geografía. ¿Yo qué puedo hacer para que ellos aprendan? Porque a fin de cuentas, sí hay conocimiento que sirve para comprender incluso como la física, ¿no? Que dicen que es una materia que a muchos nos parece complicada, pero que a fin de cuentas te sirve para muchísimas cosas de la comprensión del día a día. Sí, claro, claro. Entonces ahí como, ¿qué tip le daría a nuestros radioescuchas que Pues es tienen que hijos? sí, primero insisto con el tema de relajarse un poco, ¿no? O sea, que definan qué es lo que quieren, ¿no? O sea, lo que quiero es que pase O que o lo que quiero es que aprendan. aprenda. Mm. Entonces, si lo que quiere es que aprenda, entonces se relaja todavía más. ¿Por qué? Porque hay cosas que va a aprender y otras que no va a aprender. Cuando yo dirigía el área de servicios educativos del museo, yo les decía, prohibido que me pongan aprendizajes esperados. ¿Pero por qué? Digo, porque tú que eres un vidente o cómo vas a saber qué va a aprender el niño cuando viene aquí. Entonces, una vez más, una vez que identificamos a los chicos cómo son, o sea, si les gusta leer, si les gusta escuchar, si les gusta ver películas, o sea, ver videos, a partir de ahí entonces entramos, porque tiene que ver con el interés que ellos tienen. Luego la materia, ¿no? O sea, hay materias áridas y abstractas como matemáticas, ¿no? Que de repente, pues tú dices, ¿cómo aprendo matemáticas? Y en matemáticas lo que aprendemos son algoritmos. Bueno, eso es complicado. Sí. Entonces, y luego ponemos ejemplos. A mí me encanta cuando llegan con las naranjas y las manzanas, ¿verdad? Y ponen unos ejemplos que en la vida se dan. Nadie tiene 50 manzanas ni 50 naranjas. Nadie tiene eso a menos que seas juguero Sí, o frutero. como aterrizar algo más Algo real, real. exactamente. Hacer juegos de roles como matemáticas, pues entonces pones la tienda y pones una tienda y empiezas a vender y a comprar. O te llevas al niño a comprar, ¿no? O sea, es decir, cuando tienes que confiar en él y tienes que pedirle que vaya a la tienda, compre algo, revise el cambio y cuando venga te haga las cuentas. O sea, algo que sea así. O sea, darle monedas y que vaya y la cambie por billetes. O sea, este tipo de cosas que son mucho más reales en cuestión de matemáticas. Ahí va a aprender matemáticas, pero cuando se encuentra con una tabla de matemáticas y un algoritmo en el pizarrón, entonces le va a costar muchísimo más trabajo Identificar, entenderlo. sí. Y ahí el papá tiene que ser, y la mamá tiene que ser mucho más comprensibles. Yo hablaba el otro día acerca de los videos, ¿no? De los videos, los tutoriales, como en su momento Khan Academy, que es tan bueno. Yo con mi hijo eso es lo que yo hacía. O sea, me preguntaba qué raíz cuadrada. Yo, claro que no sé raíz cuadrada. Entonces entrábamos y juntos veíamos unos 5 videos en YouTube de profesores o de alumnos explicando y entre los dos deducíamos cómo se hacía. Y sale. Y me parece interesante esto porque no podemos decir, o sea, si ahorita tenemos otras herramientas y también los niños y las niñas nacen con otras habilidades que hace 10 años, que hace 5 años, entonces yo creo que sí es muy propio utilizarlos, ¿no? Si ahorita tenemos esta plataforma en donde hay Ah, claro. información, pues eso sí habla de que se ha cambiado el método de aprendizaje, que ha evolucionado porque estás utilizando herramientas nuevas que ellos tienen más acceso y que también pues son un poco como parte de lo que vas a utilizar en el futuro, ¿no? Ahorita a lo mejor cuando yo estaba
en la primaria pues no había, No, apenas no. estaba la computación y ahorita es lo único que utilizo, entonces digo, bueno, ya me tocó esta transición, la viví en la cuestión empírica, pero ahorita los niños ya tienen, por eso sí creo que sí se habla de una cambio en el método de aprendizaje porque son otras herramientas, estamos en otros tiempos. Sí, tienes acceso a otras formas a partir de la tecnología. Pero el cerebro del niño y la inteligencia de los niños no ha cambiado tanto desde hace 200 años para acá. O sea, aprenden de la misma manera. El problema es que hoy día están encerrados la mayor parte del tiempo. Yo por eso, mi especialidad es ludopedagogía, es el juego, es donde se aprende más. Los papás creen que sí, y los maestros también, que si estudian 5 horas y juegan 2, van a avanzar más rápido. Y es un error. O sea, si juegan 5 y estudian 2, avanzan mucho más rápido. Con 2 horas mejor aprovechadas, con el cerebro mucho más flexible, porque estás jugando y estás aprendiendo más jugando. Los papás tienen, insisto, tienen que ser más comprensivos. No dejo de insistir en esa parte. Entender que el hijo tiene que aprender por una cosa. Si ahora lo reprobó y no lo dejaron repetir, lo cual me parece un error, porque era una herramienta que a veces utilizaban los papás cuando los niños no podían, no, que repita, ¿no? No, es que sus amigos, ya ves cómo eran, ¿no? O sea, todo el tema dramático. Pero quieres que aprenda, entonces, en el siguiente curso o en vacaciones se tiene que regularizar, vamos a decirlo así. Que entendamos que va a tener que regularizarse 1 año en 2 meses. Imagínate la presión que van a tener. ¿Qué pasa si llega al siguiente curso y no está preparado? La que va a sufrir es la maestra. De entrada, la maestra, si es primaria, porque normalmente son mujeres, y ya después los otros, bueno, sí, y secundaria, que son, no, eso es básica nada más, sí. A los que pasaron en automático. Entonces, tienes que platicar con ellos más tiempo y que los momentos en el que estés con él sean placenteros para él. Te voy a poner un ejemplo. Había un niño que no sabía leer bien en voz alta, cosa que casi nadie sabe, y entonces para el padre era muy importante que leyera bien, porque el padre era orador. Entonces lo tomó como un proyecto personal, porque en la escuela le dijeron que no lee, y lo sentaba todos los días a leer con él, media hora al día. Media hora que el niño le leía al papá. Y durante esa media hora el papá no lo regañaba, no lo corregía. ¿Por qué? Porque tú sabes cuando estás leyendo mal. Si te pregunta el niño, le dices, no, si es una esdrújula, que son las más difíciles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aparte de que empezó a leer mejor, se creó un vínculo con el padre muy importante, pero no era algo que fuera una tortura para el niño, sino era algo que esperaba. Es decir, lo que tienen que hacer los papás es aprovechar estas carencias para generar momentos juntos. El problema es que luego los papás se desesperan y quieren que el hijo pegue brincos o que aprenda de una forma que no es la natural. Entonces, una vez más, sentarse con ellos. Si se puede, que es muy difícil, porque lo han dicho los papás, grupos de estudio con otros niños que no hay en la escuela. Tú cuéntale a él, explícale a él. O sea, que haya entre pares, ¿no? Que son la forma en la que los niños aprenden más, puedan explicarle al otro. Porque tú le vas a explicar como adulto, como algunos maestros, que aparte ni entiendes, pero más o menos lo puedes intentar. Por eso yo digo, busquen esta información en YouTube con maestros muy sencillos u otros niños explicando, te sientas con él y platicas, pero sobre todo platicar. Y que el momento sea placentero, no que sea agobiante. Muy bien, para que no se estresen también los Porque niños. estresado nadie aprende, ¿eh? Sí. Que quede claro. Bueno, Rodrigo, nos vamos a ir un corte, pero Sí. ahorita que regresemos seguimos con esta charla, leemos los mensajes que nos están llegando a través del 33 18 80 76 41 para también hablar de en dónde pueden encontrar todo el material. Sí. Muy bien, vamos a un corte y ahorita regresamos. Esto es Zona de Servicio. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM.
Bueno, pues seguimos en este programa, me están llegando algunos de sus mensajes, incluso de disgusto, que dice que no le gustó el tema de este día. También nos escribe Araceli Díaz, dice: buenas tardes, mi nombre es Araceli, soy docente desde hace más de 20 años. La medida de la SEP de no reprobar tiene muchos años, solo que no lo habían reconocido públicamente y solo ha fomentado el conformismo y la mediocridad. Alumnos con diploma pero sin conocimiento. Es totalmente correcto. El tema es, cuando la educación se hace democrática y todos tienen acceso a ella, no puedes reprobar a todos. Entonces lo que haces es bajar el estándar. Lo tienes que bajar para que la mayoría salga y por lo tanto tienes que, ahora sí que como salgan. Ahora sí que todos tienen que estar a la par, ¿no? Porque lo decían, es que si tú no aprendes, retrasas a todo el grupo. Sí, pero si antes, por ejemplo, si nomás el 20% de la población tuviera acceso a la educación, tendrías al 20% excelente. Pero cuando ya el 100% tiene acceso, entonces tienes niños que realmente no es para ellos la escuela. ¿Y qué es lo que hace la Secretaría? Tiene que bajar el nivel, porque ni modo que los repruebe. Sí. Entonces tienen que salir todos. Acuérdate, muchos mal preparados, mejor que pocos bien preparados. Acá nos escribe Marta Ávila que felicidades por el invitado, excelente programa. Y también nos escribe Tomás, dice: con todo respeto a los involucrados en la educación, hablando de padres, maestros y gobierno, todos nosotros estamos haciendo la tarea mal. Más irresponsabilidad, más métodos que no ayudan, y agrégale dizque la pandemia. Creo que estamos un poco mal, habrá que actualizar todo el método de aprendizaje, incluyéndonos a todos. Gracias y excelente día. Exacto. Cuando vino la pandemia, yo dije, este es el momento para parar todo. Paremos todo y reconstruyamos el sistema educativo a nivel mundial, ¿verdad? Porque a nivel mundial está igual la cosa. Y a partir de ahora sentemos las bases de lo que viene. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues lo peor. Se fueron con un sistema muy complicado, muy complejo, muy poco entendible para los niños en unas plataformas, al menos la escuela privada, que no entendía nadie. Y la pública con clases por televisión. O sea, imagínate eso. O sea, eso no es posible. Es como antes por correspondencia. No sé si te llegó a tocar Yo estudié abogacía por correspondencia. Una cosa así, que decía, ok, ¿no? El prestigio de las escuelas tenía mucho que ver. La escuela pública y la escuela privada, lamentablemente, hay una gran diferencia. La mayoría de las personas, si pudieran pagar una escuela privada, la pagarían. Eso es lo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente la escuela pública está un poquito por debajo. Todavía hay buenas, pero cuando yo era niño había muchas escuelas públicas buenas, ¿no? Entonces, ¿y qué eran los buenos? Los maestros. Eso es lo que tienes que buscar, un buen profesor. Los papás tienen que hacer equipo con los maestros. Cuando yo le digo a los papás que son ignorantes, una disculpa, lo que digo es que se ponen al tú por tú con los maestros cuando ellos no saben nada de educación y los maestros sí lo saben. El papel del profesor ha sido despreciado en los últimos años y ahora tienen que lidiar con los papás y con los hijos. Acuérdate que antes reprobabas y te regañaba el maestro y te regañaba tu papá. Ahora repruebas y el papá regaña al maestro y nadie regaña al niño. Entonces eso es complicado. Y bueno, recordemos que enseñar no es que tú tengas un conocimiento y lo des a conocer. Hay una pedagogía, claro. Los profesores tienen una carrera que se especializan en justamente esto, ¿no? De cómo enseñar. Mira, el pedagogo puede inventar o proponer una metodología, ¿no? Y el maestro es el que la va a aplicar con todas las variantes que tiene al grupo que le tocó y a cada individuo como le corresponde. A ver, ¿nos podría también explicar qué es la ludopedagogía? ¿Qué es su rama? Sí, es el juego como base de la educación y del aprendizaje. Los niños aprenden más jugando que estudiando, y eso lo dijo Francesco Tonucci, es mi guía, digamos, ¿no? Porque es lo mismo que la vida. En la vida se aprende viviendo las cosas, no en la escuela. Es decir, tú vas a la escuela, alguna carrera, y realmente aprendes cuando vas a trabajar, ¿no? Entonces, si yo hablo con los niños acerca de ciencia y les quiero explicar la fuerza de gravedad y les quiero explicar un montón de cosas, en la medida que hayan jugado más, voy a poner ejemplos más claros y ellos van a decir, sí, porque esto me pasa de esta manera. Los niños no son hojas en blanco, ni vasos vacíos, ni nada de eso. Todos traen conocimientos previos. Entre más jueguen, más conocimientos previos tienen. O sea, porque si no sería pura carga académica.
y la academia es ficticia. Estás viendo cosas que no estás viendo y situaciones que no estás viviendo, te las dadas por una persona que tampoco las vivió ni las vio. O sea, si ves un bosque en un video, no es lo mismo que te salgas al bosque. Si observas una piedra ¿cómo se llama? En un video o una muestra ahí chiquita, no es lo mismo que vayas a recoger piedras. ¿Y cómo te interesa recoger piedras, probar planos inclinados? Todo eso jugando. El niño puede hacer una relación realmente funcional cuando ya tiene experiencia en el juego. Es por eso que los niños de preescolar de los ranchos, vamos a decirlo así, son muy superiores a los de la ciudad. Por la cuestión empírica. Porque están allá todo el tiempo jugando, son mucho más hábiles, psicomotricidad. Tú pones a un niño de un rancho a hacer bolitas con papel y te vas a quedar viendo eso para qué. O sea, ¿por qué voy a hacer bolitas de papel? ¿En qué situación en el mundo real haces bolitas de papel? Bueno, cuando estás en la escuela y quieres molestar a alguien, pero no lo haces. ¿Sí me entiendes? Ese tipo de cosas desde preescolar se nota bien claro cómo aprendes cosas que tendrías que haber vivido. Entonces, yo hablo con las maestras para que jueguen con los niños. Primero, es conocer para transformar, jugar para conocer. Tienen que jugar con los chicos para conocerlos y entonces poder acercarse a ellos. Es por eso que es importante el juego. Hay uno que es para aprenderse los países, que los ponen en círculo y entonces se van aventando cada niño ya sabe qué país le toca. Sí. Y a veces y las capitales, perdón, país y capital. Y se van a aventar una pelota, entonces a quien le toque, o sea, entonces es un círculo de niños y se aprenden. Pues sí se aprenden, pero para el examen. Okay. O sea, el problema es ese. O sea, tú dime, yo evalúo la educación de la siguiente manera. A mí ponme enfrente a una persona de 30 años y me pongo a hablar acerca de geografía de Europa o de África. O sea, la mayoría van a creer que Europa y Francia son dos países de Europa. O sea, ¿ya me entiendes? Y así hayan sacado 10. ¿Por qué? Porque conocen un montón de cosas que no les sirven para la vida. El niño que conoce geografía es el que viaja en auto y va pasando por los pueblos y va pasando por los estados y va diciendo, esto es lo que está, va viendo los cambios de la geografía, de la geología y va aprendiendo. Este juego, el ludopedagogía no tiene que ver con jugar con ahí va un avión cargado de. No es así, porque ese juego es un juego de evaluación. El juego de adivinar, o sea, yo puedo empezar a hablar de características de un animal, ese me va a permitir, o sea, tiene la nariz de tal forma, tiene el pelo de tal forma, entonces los niños, pero ya tienen que haber tenido un conocimiento previo. Okay. Y eso me va a permitir de hablar de características. No para aprender, sino para provocar que entre todos vayan diciéndome una característica del animal y sepan describir un animal, que es más importante saber describir algo objetivamente que aprenderte todo el reino animal de los bovinos, para que me entiendas, ¿no? ¿Y cuáles son los juegos más funcionales? O sea, algo que se puede hacer en casa ahorita que están de vacaciones. Mira, yo digo que primero tienen que jugar juegos súper divertidos. Memorama o cosas así también. Los juegos de mesa son súper interesantes, pero no todos los niños les gusta porque provocan niveles de ansiedad, sobre todo porque son competitivos. Un juego cooperativo que yo siempre recomiendo, yo lo juego con mi hijo, es hacer la bola del calcetín bola y jugar golf dentro de la casa. ¿Cómo es? O sea, golpear la bola como si tuvieras el calcetín y habiendo puesto en un extremo de la casa un bote de basura que es el hoyo. Entonces tienes que ver con cuántos golpes llegas hasta allá. Si no quieres competir con tu hijo, pues que juegan entre los dos. Los carritos, o sea, tienes que jugar algo que al niño le guste y sobre todo, que a ti te guste. Porque la primera característica del juego es libre. Los dos tienen que jugar algo que a los dos les guste. Una vez que ya estableciste una relación mucho mejor del juego, entonces puedes jugar memorama con información, como veíamos, ¿no? Puedes tú hacer las fichas. Me quiero aprender las capitales de Europa. Entonces, lo que son parejas es Francia y París, ¿no? España y Madrid. Y las vas llenando todas. Así puedes jugar. Tiene emoción, tiene tal, y tiene interés el niño jugar si es que le gusta el memorama. Si no, búscate otra cosa.
Como que, o sea, aquí ya nos dio dos, ¿qué otros juegos podrían ser? Mira, yo en las escuelas juego con ellos de personajes, que es un poco el psicodrama. Si quiero que un niño aprenda la biografía de, no sé, de Newton, ¿no? O pues, de Einstein, algún científico, no se lo pido que lo lea y entonces que venga y me diga, y se disfrace y me diga, yo nací en tal lado, porque nadie lo va a estar pelando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? O sea, lo que hacemos es un programa, podemos hacer un programa de entrevistas, que eso es súper bueno, entrevistar a Newton. Una vez que ha leído la biografía y que sabe que le van a preguntar cualquier cosa de la biografía, yo le preguntaría cuál es su comida favorita, doctor Einstein. Algo que no tenga que ver con las fechas y con cosas así. ¿Sí me entiendes? Tiene que, a lo mejor no lo sabe, pero si leyó en dónde creció y dónde está, ese tipo de cosas son mucho más interesantes. Doctor Einstein, si usted pudiera comprar un automóvil, ¿qué automóvil compraría? ¿Y por qué? Y en esa explicación te tiene que dar un rasgo de la personalidad de Einstein. ¿Sí? O sea, ¿por qué es tan veloz que puedo alcanzar la velocidad de la luz? ¿Sí? Ese tipo de cosas. Algo que no sea tan árido, que sea mucho más divertido. Uno que les puede funcionar. Si tienes varios hijos, yo lo hago mucho. Si tienes, no tengo varios hijos, pero con los niños de las escuelas, en cualquier escuela, digo, vamos a ir a jugar al estacionamiento. Y entonces hacemos un equipo de 6, nos ponemos un hilo alrededor de la cintura y es nuestro barco de investigación científica. ¿Y dónde vamos? El estacionamiento es el mar y las jardineras son las islas. Y hago una tabla previa en donde digo, descríbeme cuál es la fauna, descríbeme cuál es la flora, todo eso tienes que describir. Mide la isla. Entonces vamos como un proceso de investigación. Atrapa 3 especímenes animales que encuentres en la isla. Eso es un juego y los niños están haciendo esto físicamente y están aprendiendo algo. Al grado, porque el problema es luego con los papás, ay no, ni modo que agarre un bicho. Yo he llegado a hacer en los campamentos y me traen alacranes y tarántulas, los de Ay, no. secundaria. Y tú dices, oye, ¿te horrorizas? No. Si el niño lo agarró, lo agarró. Oye, pero si le pica, pues traigo antídoto, ¿verdad? Pero es así, o sea, un juego así. Y luego preparamos unas bombas por si nos encontramos a otro barco que también mandamos a una investigación y nos damos de bombazos con bicarbonato, vinagre, todo eso. En la escuela, y se puede hacer en casa. Voy a hablar de la guerra, de la revolución y guerra de trincheras en la revolución y me voy a quedar en la revolución. Entonces tengo que hacer rifles. ¿Y cómo hago los rifles? Con popotes y papel masticado. Y luego digo, tregua. En este momento hay tregua. ¿Qué se hace en la tregua? Pues acomodar todo y escribir cartas a nuestra amada o a nuestro amado o a nuestros padres. Y escribes cartas a los padres. Y entonces otra vez vuelve a haber la guerra y empiezas a divertirte, pero aprovechas eso para ir haciendo otras cosas, teniendo el juego como eje, porque estoy jugando, pero yo hábilmente estoy metiendo cosas que yo quiero. Quiero que escriban una cosa. El proyecto, por ejemplo, de los animales, ¿no? Que dices, tengo la gallina, y dices, oye, quiero que ponga huevo, y le preguntas al niño, ¿cómo pone huevo una gallina? No, pero tú le preguntas a él, y él te va a decir, no sé, a lo mejor necesita casarse con un gallo. Y entonces dice, órale, vamos casándola con un gallo, vamos buscándole novio. ¿Sí me entiendes? Eso es un proyecto. Y vas viendo un montón de cosas en el camino. Eso es lo que no pueden hacer los maestros porque no tienen tiempo. Los papás lo pueden hacer. Por ejemplo, acá nos pregunta Marta que si tiene campamentos de verano, si realizas algún campamento. Ya no, porque luego no quiero discutir con las mamás. No, la verdad es que yo no organizo personalmente los campamentos. Espero que una institución organice. Antes los organizaba la secretaría y voy, preescolar no me llevo, primaria, secundaria, prepa y las normales, porque trabajo con normales. Últimamente desde la pandemia se cancelaron. También hacemos campamentos padres e hijos, ya ves que son muy comunes, pero con ciencia y actividades muy específicas. ¿Y dónde lo pueden encontrar si quieren algunos Por papás? Facebook me pueden contactar, Rodrigo Limón Torres, ahí me mandan un mensaje o se hacen mis amigos. Ahí publico cosas de trabajo.
o sea, artículos y cosas así. Y vuelvo al mismo tema, hay que leer mucho para ir viendo cómo podemos aplicar algo. Porque si tú lees o ves una entrevista en YouTube, una conferencia, y dices, esto aplica para mi hijo. Lo que hacen los maestros. O sea, dicen, esto aplica para Luis, Pancho, Silvia y Raquel, pero para José Luis no aplica. Yo no puedo hacer... ¿Sí me entiendes? Okay. Eso es. Bueno, nos vamos a ir un corte para darle ya el cierre al programa y ahorita regresamos. Desde temprano, al mediodía, antes de caer la noche, en cada instante, estamos ahí. Zona 3, información y música en equilibrio. En el 91.5 de FM. Rodrigo, en un minuto, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que en estas vacaciones, lo más que puedan, convivan con los hijos, les pongan retos, o sea, retos es decir, construye una torre de vasos, construyamos un fuerte con los cojines, con la mesa, o sea, todas esas habilidades para que puedan convivir en conjunto. Y una vez, a partir de ahí, platiques con tu hijo y veas más o menos lo que él piensa, lo que ella piensa. ¿Por qué no es buena en matemáticas? ¿Por qué no es buena en geografía? Pero el juego es el que te va a dar ese estado de cordialidad en la que el niño te va a poder decir la verdad. Porque los niños no dicen la verdad normalmente, sobre todo si saben que vas a sentirte defraudado. Entonces, ábrete, crea un lugar seguro para que el niño pueda hablar, diviértete con él. Si puedes llevártelo de campamento, si no al parque, pero convivan lejos de las pantallas, importante. Bueno, pues nosotros ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Rodrigo Limón, ludopedagogo, que nos explicó bastantes cosas para el aprendizaje, mejorar también la conexión que tienen con sus hijas, con sus hijos y que todo sea mucho más divertido. Yo me despido, soy Cristina Arana, como siempre es un gusto estar en este micrófono acompañándoles desde Zona de Servicio. Le reitero, muchísimas gracias. No, muchas gracias, Cristina, muchas gracias. Saludos a todos. Nos estamos escuchando próximamente. Gracias a Rocío, a Mino, que estuvieron ayudándome en la producción. Y pues es todo por hoy. Buen día.